El caso de Joan y Peter Porco. Este terrorífico caso ocurrió una madrugada del 15 de noviembre del año 2004 en Nueva York. Alrededor de las 4 de la mañana un sujeto manipula el sistema de seguridad y logra entrar al domicilio de Peter y Joan Porco. El sospechoso comienza a cortar los cables de las líneas telefónicas y se dirige a la habitación principal, donde se encuentran aún dormidos. Peter y Joan, sin piedad, son brutalmente golpeados con un hacha hasta dejarlos desfigurados y al borde de la muerte. Su agresor, sin cerciorarse de haberlos matado, da por hecho que así fue y se marcha de la escena del crimen. El juez Anthony Cardona, jefe de Peter, al percatarse que aún no llegaba al trabajo, se preocupa, ya que Porco siempre fue muy responsable y puntual. Él piensa que algo malo le ha pasado a Peter, así que manda al oficial Michael Hart a que fuera a la casa de Peter. Al llegar se percata que en la entrada hay manchas de sangre en la pared y gotas de sangre en el piso, así que entra a investigar. Al entrar, se percata de que Peter está en el pasillo cerca de las escaleras en el suelo y que está sin vida. El oficial avisa de esto al juez y de inmediato llama a las autoridades. Al llegar los investigadores, se dan cuenta que Joan aún se encuentra con vida y muy mal herida en el rostro y cabeza, y junto a ella, un hacha ensangrentada. Según declaraciones del detective Christopher Bodies, al pensar que se encontraba a punto de morir, el detective actúa rápido y le pregunta, ¿entiende lo que le digo? Ella con la cabeza dice que sí. Al encontrar que la seguridad fue desactivada por clave y que habían utilizado una llave extra para entrar, el oficial nuevamente le hace una pregunta. ¿Fue un familiar el que hizo esto? Joan asiente con la cabeza. Al ver esto, Bodies, al ser cercano a la familia Porco, conoce el nombre de los hijos, los cuales son Jonathan y Christopher Porco. Bodies le pregunta, ¿fue Jonathan? Ella responde, no. ¿Fue Christopher? Ella dice que sí con la cabeza. La pregunta es, ¿por qué tu hijo sería capaz de hacer aquel acto tan atroz? Para Christopher Porco era importante el dinero y aparentar una vida de lujos que no tenía, y para conseguir todo eso, Christopher anteriormente mostraba conductas delictivas. Por ejemplo, él ya había entrado a la casa de sus padres para hurtar sus laptops para venderlas en eBay. Christopher trabajaba como asistente en un hospital veterinario y, a mediados del 2003, robó unas cámaras de video, celulares, computadoras y las vendió por eBay. Lo más grave ocurrió cuando Christopher obtuvo préstamos fraudulentamente, utilizando a sus padres como deudores sin su conocimiento, y había varias correspondencias por correo electrónico entre Porco y sus padres que demostraban la tensión entre ellos. Sus padres finalmente lo confrontaron con respecto a su comportamiento fraudulento y amenazaron con ir a las autoridades para tomar medidas contra él. Los investigadores encontraron una serie de mails que se mandaban entre ellos y en un correo electrónico, su padre escribió, ¿usaste mi firma? ¿Qué diablos estás haciendo? Deberías haberme llamado para hablarlo. Llamaré al banco para averiguar que lo has hecho y les voy a decir que no voy a estar como codeudor. Sorprendentemente, al día siguiente, el banco notificó a Peter Porco que su hijo también había obtenido una línea de crédito para comprar su nuevo Jeep Wrangler. Una vez más, Christopher había usado el nombre de su padre como cosignatario para asegurar el préstamo del coche. Los padres trataron de comunicarse con Christopher por teléfono, pero Christopher no les contestó. En otro correo electrónico, el padre escribió, quiero que sepas que si vuelves a abusar de mi crédito, me veré obligado a presentar declaraciones juradas de falsificación para negar responsabilidad, y eso se aplica al préstamo del banco si intentas reactivarlo o usar mi crédito para obtener cualquier otro préstamo. Esto detonó que la noche del 14 de noviembre, alrededor de las 10 de la noche, suba a su Jeep amarillo y de marcha a un viaje de 2 horas a la casa de sus padres. El plan de Christopher era asesinar a sus padres y cobrar el seguro de vida de $2 millones. Estaciona su auto cerca de la entrada y abre la puerta, utilizando las llaves de emergencia, ocultas en un macetero. Al ingresar, rápido desactiva la alarma de seguridad utilizando el código,
y rompiendo el digitador pensando que no habría evidencia de haber usado la clave. Todo esto ocurrió siendo las 2:14 am del 15 de noviembre. Seguido de esto, se dirige al sótano por el instrumento con el cual planea asesinar a sus padres, luego se dirige al cuarto principal, donde se encuentran dormidos. Todo esto lo hace portando un traje quirúrgico al cual tenía acceso porque trabajaba en el hospital veterinario. Al llegar a la habitación con el hacha, Christopher procede a darle 16 hachazos a su padre. Joan despierta solo para ver cómo su hijo comete el brutal acto, y hace lo mismo con ella. Al ver que sus padres están aparentemente muertos, procede a cortar los cables de la línea telefónica e intenta hacer que parezca que fue un intruso ajeno a la casa, ya que trató de romper los mosquiteros de las ventanas. Para esto, ya eran las 4:54 de la mañana. Procedió a subirse a su jeep amarillo y dirigirse a la universidad, tirando en el trayecto la ropa que utilizó. Llegó a la universidad a las 8:30 de la mañana. El 15 de noviembre, Christopher recibe una llamada de un reportero preguntándole si sabía algo sobre lo ocurrido en la casa de sus padres. Según cuenta Porco, soltó el teléfono de la sorpresa y lo primero que hizo después de colgar fue llamar al 911 para corroborar lo que había oído en la llamada. Según compañeros y amigos, Christopher no mostraba señales de luto y nunca preguntó qué le había pasado a sus padres, lo cual despertó más sospechas. Christopher fue a ver a su madre Joan al hospital, quien se encontraba en coma, y él menciona haber estado muy afectado y llorando al ver a su madre en ese estado. Las autoridades citaron a Chris y lo interrogaron por más de 6 horas, y negó haber estado involucrado en el crimen. Él juraba que la noche del 14 de noviembre estaba en su habitación del campus, dormido. Por supuesto las autoridades no lo creyeron e hicieron pruebas con el polígrafo pero no lograron imputarlo. Procedieron a confiscarle el jeep amarillo y realizar los peritajes correspondientes. 5 días después Chris contrata al abogado Terence King, mismo día en el que fue el funeral de Peter al cual asistieron cientos de personas. Pero fue cremado varios días después. Para entonces Joan ya había despertado del coma. Cuando pidieron sus declaraciones, después de lo sucedido, dijo no recordar nada de lo sucedido aquel día. Los investigadores encontraron inconsistencias en las declaraciones de Christopher, ya que se encontraron grabaciones, en donde se ve el jeep salir del campus a las 10:30 de la noche del 14 de noviembre, y se ve regresar a las 8:30 am del 15 de noviembre. Y declaraciones de sus compañeros, negando que Chris estuviera durmiendo en su habitación, lo vieron la mañana del 15 de noviembre corriendo con una gorra de béisbol. Además de declaraciones de los trabajadores del peaje, los cuales identificaron el jeep amarillo y confirmando que lo conducía un joven de tez blanca y una gorra, el cual pagó con efectivo. Y el resultado del peritaje del jeep en el cual encontraron los boletos del peaje, y en ellos rastros de ADN de Christopher Porco. Si bien nadie identificó a Porco directamente, un vecino de sus padres declaró haber visto el jeep amarillo estacionado frente a la casa de Peter y Joan la noche de los hechos. Junto a los boletos, también se contaba como evidencia el aparato digitador de la alarma el cual estaba oculto en la casa y el cual dio evidencia de que la clave fue utilizada a las 2:14 de la mañana y que dicha clave solo era conocida por la familia Porco. El 4 de noviembre de 2005 el jurado imputa a Christopher por el asesinato en segundo grado de Peter Porco y el intento de asesinato de Joan. Christopher se declaró inocente. Sorprendentemente, Joan acompaña a Christopher, su presunto atacante, a esa audiencia. Joan y el resto de la familia Porco logra juntar la fianza de $250,000. Y fue puesto en libertad condicional el 2 de diciembre. En junio de 2006, se cambia la sede del juicio, dado que se quería mantener la imparcialidad en el caso. Durante todo el proceso, quien era parte de la defensa de Christopher era Joan Porco, quien siempre defendía a su hijo, y testificaba que no creía que su hijo fuera capaz de hacerle eso a su padre. Joan nunca dejó solo a su querido Chris. Alegó que su relación con él siempre fue buena,
y minimizó los problemas de fraude y falsificación de firmas de su padre. Además, negó que Christopher tuviera problemas mentales y que él sería incapaz de hacerle daño a ella y a Peter. El 9 de agosto del 2006, el jurado está listo para dar su veredicto, el cual encuentra culpable a Christopher Porco del asesinato de su padre e intento de asesinato de su madre. Christopher se mantuvo quieto, sin ninguna expresión mientras oía el veredicto. Fue esposado y encerrado en la prisión de Albany, esto para la espera de que se le dicte sentencia. El 12 de diciembre de 2006, entra Christopher de la mano de Joan al tribunal. Joan dice esto en el tribunal: "Yo conozco a mi hijo y no creo que haya sido capaz de cometer estos actos tan violentos. Pido respetuosamente una sentencia leve para mi hijo". Christopher Porco fue sentenciado a 2 penas de 25 años cada una. La mañana del 15 de noviembre, como si de un milagro se tratara, Peter Porco se levanta a pesar de su estado, como si nada hubiera pasado, además sin darse cuenta del estado de gravedad en el que se encuentra su esposa Joan. Se dirige al sanitario, e incluso hace uso de él, se dirige al lavamanos y no se da cuenta de lo que ha pasado en su reflejo, como si de un zombi se tratara. Baja a la cocina, trata de vaciar el lavaplatos, no lo logra, se prepara su desayuno. Peter hace su rutina diaria mientras va derramando sangre por donde pasa, incluso trata de limpiar las gotas de sangre que va dejando, hasta sale por el periódico a la calle y queda encerrado fuera de casa, pero es consciente al grado de que utiliza la llave de emergencia que está en el macetero, entra a la casa, camina por el pasillo y finalmente cae muerto, por la pérdida de sangre. Como si de un zombi se tratara, el cuerpo de Peter actuó como si estuviese en piloto automático. Sin duda, este es un caso muy impactante,